Vamos a tocar un tema muy interesante, muy importante en la vida de las personas. Uno de los temas centrales que hemos tocado en este foro ha sido el tema de la tranquilidad y de la paz interior. Al final de cuentas, la calidad de vida de las personas se mide en su interior, en su mente, en su pensamiento, en sus emociones. Existe lo que se llama comodidad y lo que se llama paz interior, felicidad, tranquilidad. La comodidad es afuera. La comodidad es afuera en la parte material de la persona. Hay gente que vive más cómoda. Hay gente que vive menos cómoda. El ser humano tiene una capacidad de adaptación muy impresionante, en el cual las personas que aparentemente conviven con menos comodidades, ¿no? El sillón en vez de ser de piel es de tela, y el coche en vez de ser un coche último modelo es un coche de hace 8 o 10 años. Ese tipo de comodidades o cualquier otra que se les pueda ocurrir, el ser humano tiene una capacidad de adaptación. La persona se va acostumbrando a la manera de vivir acorde a las dificultades o a las comodidades que tenga en el mundo material. Mas no obstante, ya lo hemos platicado y comprobado muchas veces, que el tema de cómo vives internamente en tu mente, con qué tipo de tranquilidad, con qué tipo de felicidad interna tienes, no tiene absolutamente nada que ver, cero bajo cero, con la comodidad que tengas. Las personas piensan en verdad que hay una relación muy estrecha entre la comodidad y la felicidad interna, pero no es así, porque una está dentro y otra está afuera. Puede ser que por momentos la comodidad, como dice la Gemara, te ayuda un poco a que puedas tener una situación en donde estés menos preocupado por lo externo y te puedas ocupar de lo interno, pero definitivamente lo interno no se arregla solo, no se arregla solo y no se arregla con un mundo lleno de comodidades. Puedes tener un mundo lleno de comodidades y un mundo interno lleno de incomodidades. Hay gente que vive con unas comodidades físicas impresionantes, con unas incomodidades emocionales también impresionantes. ¿Cómo se adquiere la tranquilidad, la paz interior? Lo principal que tenemos que saber es que depende de nuestra mente. Nuestra mente es nuestro gran persecutor. Nuestra mente es nuestros pensamientos, nuestras emociones, ¿sí? Todo lo que pasa dentro de nosotros es aquel que nos quita o nos da esta calidad de vida que todos los seres humanos estamos buscando. Tenemos que invertir más tiempo en nuestra calidad de vida interna. Hoy les voy a dar unas cuantas herramientas para poder entender qué es lo que principalmente nos quita nuestra paz interior. Entonces, como hemos dicho muchas veces, los seres humanos tenemos dentro de nuestra mente varios personajes. Varios personajes. ¿A qué me refiero con esto? El ser humano, adentro de su propia mente, estoy buscando cuál es la palabra correcta para definirlo, pero vamos diciendo que se van apoderando de tu mente diferentes personajes, cada uno con una diferente característica. Hay veces se apodera de ti el juicioso, el crítico. Y en ese momento estás en crítica constante, contigo, con el mundo. Acuérdense por favor, lo que haces para adentro, haces para afuera. Lo que haces para afuera, haces para adentro. El modo de tu mente en ese momento, el personaje de tu mente interno que se apodere de ti en ese momento,
va a tomar la batuta de tu vida. Y en ese momento, si estás crítico y estás juicioso y estás severo, vas a estar severo contigo y vas a estar severo con los demás. Definitivamente. Hay veces está el misericordioso, más tranquilo, más relajado, buena onda con los demás, buena onda contigo. Hay muchas facetas, es la palabra, de la mente de la persona. Muchas facetas de la mente de la persona. Y todas las personas en la vida tenemos todas las facetas. Todas las personas tenemos en la vida al simpático, al tranquilo, al estresado, al juicioso, al misericordioso, y se van cambiando nuestra mente. Y son nuestros estados de ánimo normalmente, que se van apoderando, nuestra mente va cambiando de faceta y en ese momento nos estamos comportando acorde al que toma las riendas de nuestra vida en ese momento. Ahora, esto es algo muy interesante, muy súper interesante, impresionantemente interesante. Los seres humanos pensamos que nuestra salud mental, nuestra tranquilidad y nuestra paz interior tiene una relación directa con las personas que viven junto a nosotros, lo que ellos piensan de nosotros, cómo ellos nos ven, la imagen que tenemos nosotros ante el mundo. Lo he dicho muchas veces, lo tengo que repetir, no existe tu imagen ante el mundo, existe tu imagen ante ti mismo. Porque, primero que nada, como les he dicho muchas veces, el mundo no piensa en nosotros. Cada persona tiene muchas preocupaciones personales como para regalarnos un poquito de su vida. Realmente a nadie le importamos. A nadie le importamos. Yo sé que es duro, pero es una realidad. Cada persona está preocupada por él. A tus papás un poco le importas, pero a las demás personas del mundo no tanto. No tanto me refiero punto cero 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 cero. Después de muchos ceros, a lo mejor te regalan un segundo de sus vidas, porque ellos tienen su propia vida y están igual que tú de preocupados por la imagen que tienen ante el mundo. Lo que tienes que arreglar en tu vida para vivir bien no es tu imagen ante el mundo. Es lo interesante de la clase de hoy. Es tu imagen ante tus propios ojos, ante tus propios personajes internos, ante tu propio juez interno. Ese juez que a veces se viste de misericordioso, ese juez que a veces se viste con severidad. Ese juez interno es al que tienes que tú convencer. Porque si a ese juez tú lo convences, entonces tu vida interna va a ser mucho mejor de la que es hoy en día. Ahora les voy a decir cuál es el secreto de la clase de hoy. En la Torah hay tres patriarcas. Hay Abraham Avinu, hay Isaac y hay Jacob. Hay Abraham, hay Isaac y hay Jacob. Vean qué interesante, lo que les voy a decir es un secreto que vale millones. ¿Por qué el pueblo de Israel Israel, como todos ustedes saben, la palabra Israel es el nombre de Jacob Avinu. Jacob Avinu, cuando nace le ponen Jacob porque nace agarrándole el tobillo a su hermano. Jacob viene de la palabra Ekev, que es tobillo, que de alguna manera pudo interpretarse como que no lo quería dejar salir, o como el mismo Esaú interpretó que lo agarró del tobillo para quitarle las bendiciones, que en verdad no se las quitó, sino las vendió Esaú. Le correspondían a Jacob. Pero después de que pelea con el ángel le dice, ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel. Israel significa Sar-El, eres un ministro de Dios. Ok, perfecto. Pero nosotros, la descendencia de Jacob Avinu, la descendencia de Israel, nos llamamos el pueblo de Israel. Los hijos, las 12 tribus, y de ahí todo el pueblo de Israel. La gran pregunta es, ¿por qué no nos llamamos el pueblo de Abraham? Los hijos de Abraham. ¿Por qué el pueblo de Israel, el pueblo de Abraham? ¿O el pueblo de Isaac? ¿Por qué el pueblo de Jacob? Hay un secreto escondido aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Como todos ustedes saben, cada uno de los patriarcas tenían una cualidad en específico. Tenían muchas cualidades, pero una que era su fuerte. Una que estaba muy desarrollada. Todos los seres humanos tenemos muchas cualidades, pero tenemos algunas
están muy claras, en las cuales tenemos mucho más potencial y las hemos desarrollado más, o tenemos el potencial de desarrollarlas más. Abraham Avinu tenía un símbolo. ¿Cuál era el símbolo de Abraham Avinu? El símbolo de Abraham Avinu era la misericordia. La bondad y la misericordia que van de la mano. La bondad y la misericordia. Ese era el símbolo de Abraham Avinu. Abraham Avinu tenía una capacidad de ver la vida con un nivel, con un ángulo en el cual era muy, muy, muy bondadoso y muy misericordioso. Quiere decir, estaba siempre viendo las cosas desde un ángulo donde podía ser muy empático, donde podría ser muy tolerante, donde podía buscar siempre algo para entender por qué el otro se comportaba como se comportaba y merecer hacer bondad con él. Abraham Avinu buscaba hacer bondad, pero su búsqueda de hacer bondad era sin límites. No estaba analizando a las personas que estaban enfrente de él si se lo merecen, si no se lo merecen. Él no tenía ese tipo de pensamientos de juicio tan severo en el cual no estoy diciendo ahorita, en ningún momento he dicho hasta ahorita que está bien o que está mal. Estoy simplemente observando y describiendo lo que era Abraham Avinu, sin dar un adjetivo calificativo. Esto es lo que él era. Cuando él tenía una persona enfrente de él, no tenía un juicio. Cuando él, el tercer día del Brit Milá, va a buscar gente con quien hacer bondad y encuentra 3 personas en el desierto, no se cuestiona en lo absoluto a qué se dedican, si se merecen la bondad, si no se merecen la bondad, si necesitan la bondad o si no necesitan la bondad, que son temas interesantes que una persona en su vida particular sí se cuestiona. Todos nos cuestionamos cuando hacemos bondad con otra persona o muchas veces si le debemos hacer esa bondad, si no se debemos hacer, si el otro lo necesita, si no lo necesita, si es una buena persona, si no, si se merece que yo le haga bondad o no, si yo... Abraham Avinu estaba en otro nivel de misericordia. El nivel de misericordia y de bondad de Abraham Avinu estaba en otros niveles que no podemos nosotros entender, no lo podemos ni captar. La manera con la bondad y con la misericordia que él veía el mundo. Tremendo, algo tremendo. Tanto, y esto que les voy a decir es algo impresionante, que cuando Hashem le revela a Abraham Avinu, y pongan mucha atención, porque esto es muy importante para nuestra paz interior. Cuando Abraham Avinu, ojo, Abraham Avinu no era falso, no se confundan, no era corrupto, no buscaba que no haya un juicio, no, buscaba un ángulo donde, según ese ángulo y esa perspectiva, la bondad era lo correcto en ese momento. Les voy a enseñar cómo lo hacía. Cuando Hashem le dice a Abraham Avinu, voy a acabar con Sodoma y Gomorra, un pueblo justo de gente que hacía en contra de Abraham, en contra de la bondad. Gente que no hacía bondad, gente que no ayudaba, gente egoísta, gente corrupta, perversa. Bueno, Shema Israel, las personas que venían en Sodoma y Gomorra. Entonces, cuando viene Hashem y le dice a Abraham Avinu que va a destruir Sodoma y Gomorra, en ese momento, lo normal es, si tú eres un líder espiritual como lo era Abraham Avinu, es que Abraham Avinu entienda y a lo mejor hasta tú podrías decir, te pondrías contento, porque si te diría, vamos a acabar con una zona de corruptos, delincuentes, rateros, perversos, vamos a exterminarlos. Y no te lo dijo tu primo o el juez vecino, te lo dijo Hashem. Hashem decidió y tomó esa decisión de acabar con un pueblo que eran personas que no aportaban nada a la humanidad. Yo creo que una persona normal diría, bueno, gracias por avisar, gracias por compartir, estoy de acuerdo. Vamos a vivir en un mundo mejor. Sin Sodoma y Gomorra, vamos a vivir en un mundo mejor. Pero Abraham Avinu, no sé cuando estudian la Perashá, ustedes qué piensan, porque es importante preguntarse estas preguntas. ¿Qué pasa con Abraham Avinu? Va y le dice a Hashem, antes de que los destruyas, analicemos. Tú eres justo y tú no harías algo injusto. Vean cómo Abraham Avinu va, justicia, pero vean qué interesante, porque el ángulo de la justicia de Abraham Avinu
era una justicia con mucha bondad. Justicia, pero con mucha bondad y con mucha misericordia. Y ahorita es muy importante que pongan atención a cada cosa que estoy hablando, porque ahorita vamos a pasar a parte de la mente del hombre. Viene Abraham Avinu y le dice a Hashem, tú eres justo, tú nunca harías un Abel. Un Abel significa algo que no sea lo correcto. Tú eres el juez más correcto que hay, más verdadero que hay. Sí, claro. A lo mejor, dice Abraham Avinu, hay 50 tzadikim en la ciudad, de cientos de miles de personas. Ahora hay 50 tzadikim que se portan bien, que hacen bondad, que ellos no merecen ser destruidos. Y si ellos están en la ciudad, viven ahí, comercian ahí, no les corresponde ni siquiera que los mandes a otra ciudad. Salva toda la ciudad por 50 tzadikim, porque vean a Abraham Avinu. Abraham Avinu tiene una búsqueda de un ángulo misericordioso, bondadoso, amable, tolerante, justo. Escuchen, es muy importante la palabra que estoy diciendo. Justo, justicia, no. Está diciendo un argumento, un fundamento totalmente real y válido. No puedes destruir una ciudad donde hay 50 tzadikim. Pero el punto es que Abraham Avinu está en búsqueda natural, auténtica, profunda de buscar un ángulo que saque a Sedom de ese juicio severo del exterminio. Aunque era una ciudad de gente perversa. Abraham Avinu está, su mente está, su corazón está en la bondad a otro nivel. Pero Abraham Avinu, ¿por qué quiere salvar a cientos de miles de personas corruptas? ¿Por qué los quiere salvar? O sea, bueno, no es justo que se mueran ahí todas esas personas cuando hay 50 tzadikim. Él está encontrando un ángulo muy misericordioso, sí es misericordioso, porque es como, pero verdadero y fundamentado. Entonces viene Hashem y le dice, tienes razón. Si hay 50 tzadikim, no acabo con la ciudad, pero no hay. Entonces tú te dirías, bueno, ya perdí el argumento. No lo perdiste, dice Abraham. Bueno, a lo mejor no hay 50, y perdón que yo me atreva a Dios a decirte, Dios, a ti yo quién soy para decirte qué hacer, pero si hay 45, a lo mejor hay 45, ¿no? A lo mejor 45, no son 50, pero pues 45. Dice Hashem, no hay 45. Y ahora mismo va 40, 30, 20, 10. Ahora Avinu llega a convencer a Dios que si hay 10 tzadikim, vean lo que 10 tzadikim pueden hacer en una ciudad. O sea, ¿para qué queremos a los tzadikim? 10 tzadikim desde un ángulo del cielo pueden salvar una ciudad. Abraham Avinu le dice a Hashem, si hay 10 tzadikim, 10. Ok, pero Abraham Avinu, me da mucha pena decirte, no, mucha pena. 10 tzadikim contra cientos de miles de reshaim. Sí, pero pues esos 10 tzadikim no se lo merecen. Yo les pregunto, ¿se dan cuenta cómo Abraham Avinu no era solamente que hacía favores? La gente piensa que Abraham Avinu le tocaba la puerta de su casa y hacía favores. No, Jabubito, en mi vida, no hacía favores. Su forma de ver la vida era con bondad y misericordia en cada segundo, en cada perspectiva de su ser. Caminaba y veía el mundo buscando misericordia y bondad de manera natural y automática. Su visión del mundo era con bondad y con misericordia. No tenía otra manera de ver la vida. Esa era su manera de ver la vida. Por eso vean qué interesante, cuando uno entiende lo que pasaba con el mundo interno de Abraham Avinu, entendemos también sus decisiones. Cuando viene Abraham Avinu y su hijo Ismael, vamos a ver ahorita, se echa a perder porque fue demasiado misericordioso con él, dice el Midrash. Nunca fue severo con él, y eso hizo que su hijo Ismael, su primer hijo, se desviara del camino. Y vino Sara, su esposa, cuando nace Itzhak, se da cuenta que está siendo mal influenciado por Ismael, y dice, córrelo de la casa. Sé severo con él, pero no le dijo córrelo nada más porque lo quería molestar, le dijo, porque eso de que lo corras de la casa lo vas a ayudar. Lo vas a ayudar para que en su vida tome responsabilidad y tome las riendas de su propia vida y se haga responsable de sus acciones. Por eso ahora mismo lo manda, siendo millonario, lo manda sin un peso, lo manda sin nada. Y ahora mismo le dice, no puedo hacer eso, no puedo.
Pero no te das cuenta que no te das cuenta que ya lo echaste a perder. Pero ahora vino en su mente decía, ok, está mal, pero tiene cosas buenas también este muchacho y puede mejorar y puede cambiar. En ese punto Hashem le dijo a Abraham Avinu, Hashem le tuvo que decir a Abraham Avinu, escucha a Sara, tu esposo. Sara tiene razón. En este punto Sara tiene razón. Necesitas más severidad. Córrelo de tu casa, sácalo de tu casa. Y al final Ismael hizo Teshuvá y se cambió. Pero gracias a Sara, al dictamen de Sara, a la severidad de Sara, al juicio de Sara. Por eso Abraham Avinu no podía correr a sus hijos de su casa. No sé, bueno, nadie puede correr a sus hijos de su casa, pero podía correr dándole millones. O no correr. Lo corre, no le da más que una cantimplora con agua. Era casi un asesinato, pero al final de cuentas Hashem lo salva y él entiende el mensaje y hace Teshuvá. No es el tema de hoy. Ahora Babino es el símbolo de la misericordia. No se confundan que hizo una vez que invitó a su casa gente. No. Era una manera de ver la vida. ¿Okay? Ahora, Marvin, vamos a pasar a Yitzhak. Yitzhak entendió lo que era su papá, ahora lo heredó, pero su mamá tenía la severidad y ahora Yitzhak tomó la cualidad del juicio, del din, de la cura, de la fortaleza, de la disciplina, de la constancia, de dominar al Yetzer Hara. La severidad, la justicia, sin el ángulo bondadoso y misericordioso de Abraham Avinu. Yitzhak Avinu tiene tanta fortaleza interna, ese tipo de personas que no se salen de lo que tiene que ser ni un centímetro, y cuando se salen de lo que tiene que ser, hay un juez interno que les da un latigazo. No, estás mal, así no puedes vivir. Y viene la tortura y viene la crítica para regresarte y para llevarte a eso que es, no hay margen de error. Yitzhak Avinu es el símbolo de la perfección. No la perfección, porque no existe perfección, pero la búsqueda en la disciplina absoluta de la justicia y de lo que debe de ser. Como deben de hacerse las cosas sin margen de misericordia ni de bondad. No pasa nada, algo así. No. Las cosas como son, punto. Tanto, por eso les digo, no era Yitzhak Avinu nada más que hacía así unas cosas, no. Era una manera de ver la vida. Yitzhak Avinu, cuando su papá le dice que lo va a hacer a él el sacrificio, el corbán, Yitzhak, nada. Papá, por favor, cuando subió al altar, dijo, amárrame para que no me vaya a mover en el momento que vayas a hacer el sacrificio. Por supuesto que ahora Avinu está impresionante que está dispuesto a sacrificar a su hijo. Yitzhak está dispuesto a él a sacrificarse a él mismo. O sea, él el sacrificio. Por supuesto que para Abraham fue una prueba impresionante, pero Yitzhak dice, ¿es lo que Hashem quiere? Sí, adelante. Yeah. Y amárrame para que no me mueva, para que el corbán salga. ¿En qué está pensando Yitzhak Avinu en ese momento? En el que el corbán salga perfecto, sin margen de error, como deben de hacer las cosas. La disciplina, al 100%. Justicia. Imagínense la mente de Yitzhak Avinu. Por eso cuando Yitzhak Avinu se da cuenta que le da las verajot a Jacob, se espantó fuertísimo. ¿Por qué se espantó tan fuerte? Porque él sintió que hizo algo fuera del juicio. Hizo algo que no corresponde, y para Yitzhak hacer algo que no corresponde era tremendo. Cuando venía Esaú y le preguntaba a Yitzhak si se tenía que sacar el diezmo de la sal no se tiene que diezmar, pero Esaú lo hacía como para hacer creer en su papá que él era un tzadik muy grande. Para Yitzhak eso era impresionante. Mi hijo quiere salar la sal, quiere diezmar la sal, o sea, está haciendo las cosas al grado más extremo de lo correcto y lo que debe de ser, punto. Ok, ese es Yitzhak. La crítica severa, sin margen de error. ¿Quién viene después? Después viene Jacob. Y Jacob es el símbolo del Emet.
Vean qué interesante es. El símbolo de la verdad. ¿Qué significa el símbolo de la verdad? La mezcla de la piedad con el juicio. La mezcla de la misericordia, de la bondad, la mezcla, la unión, el equilibrio entre una mente que todo lo ve misericordioso y una mente que todo lo ve con severidad y con juicio y con justicia. Ese equilibrio se llama emet, se llama verdad. El equilibrio entre la misericordia y el juicio es la verdad. Alguien que tiene una mente muy severa, muy juiciosa, muy crítica, que no hay flexibilidad en la capacidad de entendimiento de lo que está viendo en su vida, es juicio total, no es emet. Y el que es la misericordia absoluta no es emet absoluto. El emet de Hashem es la mezcla entre la misericordia y el juicio. Es algo tremendo, eso era Jacob vino. Jacob, su vida era ese equilibrio. Cuando tenía que inclinarlo a la misericordia y cuando tenía que inclinarlo al juicio, y tenía esa capacidad de análisis, de entendimiento, para poder equilibrar esas dos características, esas dos cualidades que tenemos los seres humanos, y entonces viene el pueblo de Israel. Del Emet, la Torah es Emet, Akadosh Baruj Hu es Emet. ¿Por qué no podía salir el pueblo de Israel de Abraham Avinu? Porque no podía salir de pura misericordia, ¿no? La persona a veces con tanta misericordia puede flagelarse, no, al revés, puede como dejarse, como, ya no pasa nada, ya tranquilo, la vida, relájate, ya no pasa nada. ¿Y qué va a hacer de ti? Salió Ismael. Pero de repente Itzhak, que es el juicio absoluto, ¿qué salió de él? Un Esab, que no pudo tolerar tanto juicio, que no pudo tolerar tanta severidad y se perdió por completo. Pero existió un Jacob Avinu que tuvo 12 tribus de tzadikim completitos, porque él tenía el equilibrio entre cuando va a reprochar Jacob a sus hijos, los reprocha, pero con un cierto nivel de bondad. No los acaba aplastando en el camino. No. Sabe cómo llegar a ese juicio con bondad en un equilibrio. Hay mucho lo que hablar de este tema, pero yo quiero llegar al punto de la mente, la tranquilidad, de la paz interior de las personas. Okay. Primero es Abraham, luego es Isaac, luego es Jacob. El problema de los seres humanos es que nosotros somos primero Isaac y luego Isaac y seguimos con Isaac. A ver, uno de los problemas principales que tenemos los seres humanos en nuestra propia vida es que tenemos una parte muy severa, muy crítica. Y no estoy hablando aquí solamente de la perfección, no. Puede ser que ni siquiera tú busques la perfección en tu vida, ni siquiera seas una persona perfeccionista, puede ser. Pero si eres una persona crítica, si eres una persona juiciosa, si eres una persona severa con el mundo y contigo, ¿sí? Ni siquiera es una severidad, una justicia en búsqueda de la perfección o de la integridad, que soy Yitzhak Avinu. Es un juicio y una severidad que está allá dentro de nuestras mentes, que es lo que nos quita nuestra paz interior. Una de las cosas que nos quita nuestra paz interior es que nos cuesta muchísimo trabajo dejar de ser tan críticos y tan severos con nosotros mismos, en general, en nuestra vida en general. Hay como una parte de nuestra mente que se apodera, que se sienta en la silla del que está tomando las riendas de nuestra vida y empieza como a generar juicios. Esos son los juicios que te quitan tu autoestima. Tu autoestima, no, o sea, sí puede ser que una persona en la escuela le hicieron mucho bullying y le generaron una autoestima baja, lo entiendo ese concepto, no estamos hablando hoy de eso. En general, las personas no necesitamos tantos estímulos de afuera para autocriticarnos. Somos expertos en la crítica, somos expertos en la tortura, somos expertos en estar angustiados, en tener miedos, en vivir con un sentimiento de fracaso. Todas estas emociones tenemos la mente ahí preparada y lista para generar una crítica torturadora o angustiosa o que nos genere algún miedo en nuestra mente. Ahí estamos, ¿no? Es que no estoy bien en esto, es que no estoy bien en lo otro, ¿qué va a pasar? Es que no puede ser. No importa, y la mente tiene muchas herramientas y muchos buenos pretextos, muchos fundamentos. No son reales esos fundamentos, no son reales.
Así como Abraham Avinu estaba en búsqueda de los 50 tzadikim en una ciudad de 200,000, la mente crítica y severa está en búsqueda de los, si estuvieras en una ciudad del caso contrario de 200,000 tzadikim, con tu mente encontrarías a los 30 reshaim, le dirías a Dios, Dios, ya, acaba con esta ciudad porque hay 30 reshaim. Tú eres experto en encontrar tus defectos. No importa todo lo bueno que hagas, no importa. Ahí tienes 30 malvados adentro de ti, bueno, pero tienes 200,000 tzadikim adentro de ti, no importa. Hay que matar la ciudad. Tú no mereces vivir, tu vida está ya decretada en el fracaso y tú te vas a morir de hambre. Y esas emociones, esos pensamientos que tienes, son tu mente la que los hace. No, jamás es la realidad. Yo vivo una realidad. No, Jabuito, en mi vida. No, corazón, no, Neshama. La realidad está en tu perspectiva. Yo te pregunto, Abraham Avinu, ¿sí? Le decías, van a destruir Sedom. Esa es la realidad. Sí, esa es una perspectiva de la realidad, es un ángulo. Yo tengo otro ángulo de la realidad, yo tengo otro, decía Abraham Avinu. Aquí hay 50 tzadikim. Ojo con lo que voy a decir. Ojo. No te puedes quedar en la misericordia. Porque si te quedas solo en la misericordia, entonces no importa que hagas todo mal, vas a decir, ya no pasa nada, tienes otras cosas buenas. Aquí no es una cuestión, y no se vayan a confundir, por favor, que esta clase no quede en la confusión, que hay que vivir en un autoengaño. No, la misericordia no es el autoengaño. Ahora hoy no le decía a Dios, Dios, pero haz como si no hay malvados. Son buenos. Matan y roban, pero no pasa nada. No hacía eso Abraham Avinu. Abraham Avinu le dijo a Dios, tú eres justo, Dios, eres justo. Y allá hay 50 tzadikim. Abraham Avinu tenía un fundamento donde había 50 tzadikim. Oye, tú dentro de ti no tienes cosas buenas. Tu esposa no tiene cosas buenas, tus hijos no tienen cosas buenas. De una persona es que mi esposa es lo peor que hay. ¿Es lo peor que hay? No tiene nada bueno, nada. Qué mente tan crítica, qué mente tan severa. Nada bueno, nada. Ahora vino en Sedom, quería encontrar 50 tzadikim. Tenía la intención de buscar a 50 tzadikim en Sedom. ¿Tus hijos? Normalmente con los hijos somos más misericordiosos. Algunos papás, algunos no. Pero en general somos misericordiosos. Pero con la gente en el mundo somos unos severos. Shema Israel. Lo ves al de enfrente, ya encontraste sus defectos al segundo. Al segundo tienes una crítica. Al segundo tienes una queja. Al segundo tienes un lashon hara en la boca. Al segundo tienes una crítica despectiva en tu mente. Esto es una cuestión. No se confundan. Aquí no estamos hablando aquí de ir a hablar lashon hara. Estamos hablando aquí de cómo percibes la vida. Cómo te percibes a ti. Entre paréntesis, esto lo voy a decir solamente entre paréntesis, pero vale millones. Estaba platicando con una persona y me preguntó que los miedos, es un tema que hemos hablado en otras ocasiones, pero una de las razones que tenemos miedo es porque tenemos emociones muy agresivas, muy duras. ¿Por qué? Voy a explicar. Porque cuando una persona tiene emociones, todos tenemos todas las emociones, ya les dije muchas veces que todos los seres humanos tenemos todo tipo de emociones. No hay nadie que no tenga dentro de él envidia o celos o egoísmo. Y hay veces los celos o la envidia o que alguien te haga algo, te dan ganas, te dan emociones que te dan ganas de hacer algo muy agresivo contra las personas, no de que hiciste algo agresivo, te dan ganas. Por eso me dijo, es que me dan ganas de matar a mi esposo, me dan ganas de matar, si te dicen esas palabras, de matarlo. Pero ¿cómo te dan? Bueno, me dan ganas, siento las ganas. Hay personas que tienen emociones muy intensas, muy fuertes, muy severas, muy duras contra otras personas. ¿Cómo no van a tener miedo? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Nosotros proyectamos nuestras emociones en el mundo. Esto es un paréntesis de la clase nada más. Si tú tienes emociones tan intensas, tan agresivas, tan severas, tan críticas, tan intolerantes hacia los demás, ¿cómo no vas a tener miedo? Tú proyectas, o sea, crees que el mundo va a regresarte tus intenciones y tus emociones con el mismo nivel, con la misma intensidad con el que tú deseas esa agresión hacia los demás. Cuando alguien te cae muy mal y le deseas lo peor y lo odias en tu corazón, o ni siquiera porque lo odias, porque en ese momento te dieron ganas de que algo le pase, o te dieron ganas de desquitarte con él, o te dieron ganas de insultarlo. El nivel con que tú tienes esas emociones agresivas, después esas emociones agresivas se convierten en miedos.
Los niños, por ejemplo, que tienen emociones muy agresivas, de mucha envidia, de celos, que te dicen, ya no aguanta mi hermano. Después, de repente, puede ser que proyecten esos miedos en algo del mundo, en un avión, se suben al avión, se va a caer el avión. Pues claro, el mundo te va a hacer lo mismo que tú sientes que le vas. Tú no conoces en el mundo más que tus propias emociones, no conoces otras. Entonces, el que tiene ese nivel de emociones tan fuertes, pues, cree que el mundo se las va a regresar después. ¿A qué nivel? A ese nivel. Él cree que o que la lluvia, o que las tormentas, o que los terremotos, no importa en dónde disfraces ese miedo, o que los policías, o que Hacienda, o que lo que tú quieras, te van a venir y te van a hacer. ¿Qué te van a hacer? Lo que tú querías hacer. No importa que tú se lo quieras hacer a tu hermano o a tu primo. Después tú lo proyectas en algo de afuera. Pero esas emociones que tú tienes se rebotan después en tu vida, te hacen un boomerang. La gente que tiene, la gente ve a los niños que son más pacíficos o las personas que son más misericordiosas, más, ellos creen que el mundo también, la famosa frase, el león cree que todos son como él, no es una frasecita así nada más, es una frasezota. El león cree que todos son como él en todas las áreas. La persona que tiene dentro de él misericordia y amor y bondad, ve a la gente y dice, ay, qué buena onda este, qué bonito, qué bueno es esta persona. Porque él así está por adentro. Tú te imaginas que el otro tiene las mismas emociones que tú tienes hacia él, pero no nada más hacia el otro, hacia el mundo. Las emociones que en general te pasan en tu mente, tú crees que son las emociones que pasan, no conoces otras, no tienes otra. ¿Qué va a pasar cuando llueva? Pues, imagínate, si tú tienes estas emociones tremendas, no quiere decir que solamente lo vas a manifestar ahí. En algún área de tu vida lo vas a manifestar en miedo, no importa cómo se disfrace, pero cuando venga disfrazado va a venir con tus propias emociones, porque tú no conoces otras. Tu mente, cuando comprende o cuando piensa que alguien va a venir a atacar, se imagina y dice, bueno, ¿con qué fuerza va a venir a atacar? La única que conoces es la tuya, y si la tuya es que puedes atropellar a otra persona, sientes que así te van a atropellar a ti. La gente que tiene muchos miedos es la gente que es más agresiva. Es la gente más agresiva es la gente que más miedos tiene. La gente que más misericordia tiene dentro de él, más amor, más bondad, más empatía. Empatía que puedes comprender al otro. El que tiene más Abraham vino dentro de él. Ya me entendieron por qué empecé con Abraham vino. La vida se vive con más tranquilidad, con más paz interior. Es más, les voy a decir la verdad. La gente que no trabaja en su Abraham vino interno vive con muchos sufrimientos. Su vida no es vida, no tiene paz interior, porque todas las angustias, no sé si todas, pero una gran parte de las angustias, de los miedos, de la baja autoestima, del desvalor personal, de los sufrimientos internos de tu propia mente, tienen que ver con tu nivel de severidad, de crítica, de no tener tolerancia, de no tener empatía, de no tener un Abraham vino ahí, que puedes encontrar en ti con justicia y con verdad, sin engaño, áreas tuyas positivas, empatía en el otro, cuando tengas celos o envidia, poder bajar un poco las emociones, de querer hacer al otro de querer tener esas emociones tan todos tenemos no se sientan mal, todos tenemos esas emociones, pero hay que trabajarlas. Cuando tú te caches a ti mismo que estás siendo muy crítico y muy severo porque te estás enfocando en algún defecto de tu hermano, de tu primo, de tu cuñado, de tu amigo, y ese defecto del otro o esa acción del otro, no estás pudiendo, las emociones agresivas se convierten en miedos. ¿Por qué? Porque si tú tienes esas emociones tan agresivas, van a rebotar. A ver, tú pregúntale a un niño, ¿ok? Si tú le quieres pegar a tu hermana y la quieres acabar, ¿ella qué querrá hacerte a ti? Pues lo mismo. Y tú no percibes lo que el otro piensa, a lo mejor el otro ni piensa en ti, pero tú no puedes no imaginarte. Cuando alguien te pregunta, oye, ¿estás enojado conmigo? Es porque él está enojado contigo. Si no, bueno, a menos que haya una evidencia muy obvia, pero si no hay ninguna evidencia, tú proyectas tus emociones en la vida, en los demás, en lo que pasa. Los miedos, un porcentaje grande, son las emociones agresivas que no podemos controlar y que después nos persiguen y creemos que nos van a cobrar, nos van a castigar por esas emociones que tuvimos. ¿Y a qué nivel nos van a castigar? Pues al mismo nivel que nosotros teníamos ganas de hacerle al otro, ¿no? Es proporcional. Pero yo quiero hablar en general quiero hablar de una cualidad muy importante, que es la cualidad de la misericordia, que es Abraham Avinu. Tienes que ser más Abraham Avinu en tu vida contigo. Es lo único que te va a regalar paz interior. Las comodidades no te regalan Abraham Avinu, ¿eh? Puedes tener una vida de un lujo
Pero adentro de tu mente tienes a un Yitzhak Avinu y ni siquiera enfocado en la perfección, ni siquiera enfocado, la palabra perfección no es la correcta, ni siquiera enfocado en el crecimiento personal, ni siquiera enfocado en la integridad, que es el Yitzhak Avinu, la severidad enfocada en la integridad. Tú puedes estar en la severidad y en el juicio enfocado en la tortura interna, en función de encontrarte siempre algo para que tu mente encuentre algo para angustiarse o para desvalorarse o para generar un miedo o para generar una crítica hacia los demás. Jabobito de mi vida, la gente con más Abraham vino adentro, la gente con más bondad, tolerancia, empatía, misericordia, con él mismo y con los demás, con él mismo y con los demás. No estoy dando aquí el autoengaño, no te confundas. No estamos hablando del autoengaño, estamos hablando aquí de la justicia. ¿Cómo tratar de ser más misericordiosos y más empáticos? Bueno, lo primero es, y es muy importante esta parte de la clase, lo primero es cuando te caches siendo crítico, cuando te caches siendo severo, tanto con los demás, tanto contigo mismo. ¿Y qué significa cachándote siendo severo? Cuando te caches que tu mente está encontrándole defectos a los demás. Cuando te caches que estás siendo despectivo con los demás. Cuando te caches que estás siendo crítico y estás buscando un pretexto para no dejarte a ti mismo estar tranquilo, no dejarte disfrutar, para buscar algún pretexto para hacerte sentir que eres malo o que no haces las cosas bien. Cuando encuentra tu mente que no está haciendo una reflexión que te va a ayudar a cambiar y a ser mejor. Hay una diferencia muy grande entre una reflexión positiva y una crítica severa destructiva. Una reflexión positiva es cuando descubres una parte de ti negativa, la encuentras, pero la mente no genera una crítica en la cual te acaba y te destruye y te dice eres lo peor que hay en el mundo y no vales nada, o te genera una angustia, o te genera un miedo, o te genera una culpa que nada más te tortura. No, no. Una reflexión, ya encontré este punto, lo voy a cambiar. Qué bueno, ya, la tubería aquí tenía un hoyo, hay que taparla, punto. Hay unas partes de la mente, lo que digo, facetas de nuestra mente que se apoderan de nosotros. No nos dejan vivir tranquilos la vida, no nos dejan disfrutar la vida. Siempre están enfocados en partes de nosotros negativas, en situaciones problemáticas, tu vida es un caos, no vales nada, mira cómo no haces las cosas bien, qué va a ser de ti. Y siempre están buscando un pretexto para tener una crítica contra ti o contra otra persona. Primero que nada, cáchate a ti mismo. Cáchate siendo severo contigo mismo. Porque si no te cachas siendo severo, no lo puedes corregir. Primero que nada, cáchate, así como cuando cachas a alguien cuando juegas a las escondidas. 1, 2, 3 por ti, ya te vi que ahí estás. Cacha tu mente cuando está en modo crítica, en modo severidad, que es muy constantemente, ¿no? Y en ese momento que te caches, trata de hacer lo que hacía Abraham Avinu. No te engañes. Trata de buscar partes tuyas positivas, que sí existen dentro de ti. Trata de ver el panorama con más tolerancia, con más empatía, con verdad, con todo el tiempo con verdad. Pero también esa verdad es real. Eres humano, tienes Yetzer Hará. No te estoy justificando lo que estás haciendo. Eres un humano. Tienes Yetzer Hará con humildad, no con tanta soberbia. La soberbia nos acaba a nuestro juicio interno. Sé más tolerante, sé más... No es haram. ¿Tú crees que siendo más tolerante te vas a quedar siendo la peor persona del mundo? No, al revés. Siendo juicioso y severo contigo mismo y crítico, no vas a crecer como persona, te vas a acabar como ser humano. Tienes que tener la escalera para llegar a Jacob, que es el Emet, que es el equilibrio entre el juicio y la bondad. Vean qué interesante. Empieza con Abraham Avinu. El pueblo de Israel empieza con Abraham, no empieza con Isaac. Tienes que tener un cierto nivel de juicio interno para poder crecer. Pero antes de ese juicio interno tienes que trabajar a tu Abraham Avinu. Primero existió Abraham Avinu, luego existió Isaac y luego existió Jacob. No fue Isaac, Abraham y Jacob. No, no fue así. Para nada fue así. Fue primero Abraham Avinu, luego Isaac y luego Jacob. Quiere decir, y esto me fascina decirlo porque es muy importante esto, me fascina decir, tienes que primero tener un nivel de misericordia verdadera y profunda y empática,
donde te tratas bien a ti mismo, donde estás contento, donde disfrutas lo que Dios te dio, donde puedes encontrar tus áreas positivas, donde puedes tener una imagen de ti sana, donde tienes una imagen de un juicio amable hacia ti, un juicio empático hacia ti, donde eres tolerante con tus defectos, donde puedes encontrar tus virtudes, donde tienes presente las cosas buenas que haces en la vida, donde eres Abraham Avinu, que puede encontrar en Sdom. Primero que nada tienes que llegar a encontrar en Sdom a los 50 tzadikim, que con justicia iban a hacer que Dios no destruya Sedom. Antes de destruirte a ti, a tu propio Sedom que tienes adentro de ti, a tus partes corruptas que todos tenemos, antes de destruirte y generar un juicio donde destruyas tu interior, tienes que tener un Abraham Avinu que puedas encontrar tus partes buenas, con justicia, y tenerlas presentes. Abraham Avinu, ¿sabes cómo se percibía a él? Como él mismo percibía el mundo, así como percibía a Sedom, así se percibía a él, con un nivel de misericordia, de amor, de tolerancia, de empatía. Esto es el trabajo, créanme, ¿eh? Paz interior. ¿Quieres paz interior? Mucha gente se confunde con esta clase. Es que, jaja, me suena la clase a que si yo vivo así, me voy a permitir todo y voy a ser el peor ser humano. No te estoy diciendo ni que te permitas todo, ni que justifiques tus errores, ni de que seas una persona corrupta y que pienses que eres un sadik. No, Jabubito, no te confundas con mi clase. Ese no es ni cerca de ser el mensaje de la clase. Tienes que ser honesto y verdadero contigo. Tú dentro de ti tienes partes muy buenas, tienes virtudes, haces cosas bien en la vida, no eres todo malo. La gente que escucha mi clase piensa que yo estoy diciendo, en verdad eres lo peor que hay en el mundo, pero vete con buenos ojos. No, Jabubito, en mi vida, no. En verdad eres una gran persona que tienes muchas virtudes reales que no las puedes ver porque tu mente crítica solamente te hace sentir que tu vida no vale en ningún aspecto por muchos momentos del día y de la vida y no te deja disfrutar. No nada más no te deja disfrutar lo que tú tienes, no te deja disfrutar la gente que está alrededor de ti, porque así como eres crítico y seguro contigo, eres crítico y seguro con la gente que está alrededor de ti. Primero tienes que tener una Abraham Avinu adentro. Como les conté este famoso Maser. Vino una vez un maestro y tenía una fiesta de uno de sus alumnos y no era el mejor alumno de la clase. Entonces fue y le preguntó a Roshah. Dijo, es su boda, es su Shiva Berajot, tengo que hablar de él. ¿Puedo mentir para decir cosas de él que no tiene? Porque tengo que hablar bien de él. Pues agarró a Roshah y le dijo, me parece que tú eres la persona más verdadera que hay en el mundo. Dijo, ¿por qué, jaja? Porque por un lado quieres hablar bien de tu alumno. Por otro lado, no es tan buen alumno, entonces tienes que mentir, pero no quieres mentir. Entonces estás en un dilema y vienes a preguntarme si puedes mentir para decir la virtud de tu alumno. ¿Qué verdadero eres, no? Dijo, bueno, gracias, así soy. Le dijo Rav Shah, eres la persona más corrupta que conozco. ¿Cómo, Jam? ¿Por qué? Él no tiene nada bueno que puedas ver en él. Nada tiene bueno. Lo único bueno que tienes para decir es un invento. Quiere decir que tu capacidad intelectual no te da para ver cosas buenas en los demás que sí tienen. Es corrupción. Estás en la corrupción. Ni siquiera estás en el Yitzhak Avinu, que era el juicio, pero en busca de la integridad, no en búsqueda de la tortura y de la corrupción. Yitzhak Avinu, claro que tenía un Abraham Avinu adentro y primero lo tuvo y por eso llegó a ser Yitzhak. Yitzhak, para llegar a ser quien fue, tenía un Abraham Avinu adentro y tenía un nivel de misericordia muy fuerte adentro y se inclinó más al juicio. Pero la inclinación al juicio hizo que salga un Esab. Pero no empieza. Tu juicio no es un juicio verdadero y profundo. Tu crítica no es una crítica constructiva si no tienes un Abraham Avinu adentro. ¿Quieres tener paz interior en tu vida? Tienes que trabajar todos los días de tu vida, de verdad. Créanme. La paz interior no es la comodidad externa. La paz interior es empezar a generar ese Abraham Avinu interno. Que puedas ver a los demás con más empatía, con más tolerancia, con más verdad, con más bondad, con más amor. Y a ti también. Que empieces a valorar más tu vida, que empieces a disfrutar más tu vida, que empieces a ser más agradecido con Hashem, que empieces a ser más, que puedas ver más tus virtudes, tus cosas buenas que tienes, las de los demás. Es un proceso, no es un chiste esto que estoy hablando. La plática que dije de hoy no es 1, 2, 3 y después A más B más C es D. No, es un trabajo de vida. Pero algún día tienes que escuchar este concepto, algún día tienes que pensar en si no eres misericordioso contigo, no tienes paz interior, no tienes disfrute en la vida. A lo mejor lo tienes, pero puedes tenerlo mucho más. Con verdad. Cuando ya estés integrado con esa empatía, con esa bondad, con esa misericordia en tu perspectiva de vida, y esto lo vas a ver, porque vas a ser más tolerante con la gente que te rodea. Vas a ser más bondadoso con la gente que te rodea, naturalmente y auténticamente. Vas a ser más bondadoso contigo.
vas a vivir, imagínense, cuando se apodera de tu mente un Abraham Avinu, la vida se vive de diferente manera, Javi. Te paras en la mañana, y en la tarde, y en la noche, y a pesar que hay situaciones difíciles, a pesar de que hay conflictos, a pesar de que tienes cosas que tienes que mejorar, tu mente no deja de poder también ver todas las cosas buenas que tienes, todas las cosas buenas que Dios te ha dado, todas las cosas buenas que tú has hecho en tu vida, y todas las virtudes que tienes dentro de ti, y todas las virtudes que tiene la gente que vive junto a ti. Vives en una vida hermosa, vives en otro panorama interno. Y después vamos a integrar a esa misericordia a Yitzhak, que meta un poquito de equilibrio y que pueda ayudarte ese Yitzhak a mejorar y empujarte hacia arriba sin tortura. Que pueda haber una crítica hacia algún defecto interno sin tortura, sin desvalor personal, una reflexión positiva que te lleve a crecer como ser humano. Pero primero tiene que existir un Abraham Avinu muy, muy, muy asentado dentro de tu mente. Luego vendrá Yitzhak y después vendrá Jacob, que es el equilibrio. Y entonces viene el pueblo de Israel. Y entonces la vida se vive en ese equilibrio, con esa paz interior y con esa capacidad de poder ver también tus defectos sin torturarte, sin echarte a perder el día, sin echarte a perder el vida. Puedes encontrar un defecto en los demás sin tener emociones agresivas hacia él, sin enojarte con él, sin tener una crítica severa. Puedes vivir una vida donde es otra vida por completo, Jaúl, pero la tranquilidad y la paz interior está en tu mente. A ver, les platico el trabajo que tengo que hacer yo conmigo, el trabajo que me topo con la gente que platico y que me doy cuenta del nivel de severidad y de esas emociones tan severas que tenemos en nuestra calidad de vida tiene que mejorar. Tenemos que meternos ese Abraham Avinu adentro, es la Hashem Baraj.